El silencio en ciertos divorcios famosos tiene un precio escrito. Un precio firmado en notarías discretas, validado por abogados especializados y sostenido durante años por cláusulas legales tan precisas como temidas. En la mayoría de los divorcios anónimos, lo que pueden decir las partes después del proceso es algo que la ley deja a la conciencia personal. En los divorcios de figuras públicas, especialmente cuando hay menores involucrados y un patrimonio millonario en juego, el silencio se convierte en una transacción contractual. En el caso de Shakira y Gerard Piqué, los acuerdos de confidencialidad post-divorcio, aunque mantenidos en estricto secreto en sus detalles, han generado una de las dinámicas más estudiadas del entretenimiento hispanohablante contemporáneo. Esta es la historia basada en lo que la prensa ha podido documentar y en lo que el derecho de familia español hace público sobre estos procesos, de cómo el silencio se contrata, qué pueden decir las partes, qué no pueden decir y qué consecuencias tiene romperlo. Para entender por qué los acuerdos de confidencialidad son fundamentales en estos casos, hay que entender primero cómo funciona el derecho de familia en España, y específicamente en Cataluña. Las leyes catalanas sobre custodia, separación y patrimonio matrimonial tienen particularidades distintas a las del resto del Estado español. Una de esas particularidades es la posibilidad de incluir cláusulas extensivas de confidencialidad en los acuerdos extrajudiciales de separación. Esas cláusulas, conocidas en la jerga legal como pactos de silencio, pueden cubrir múltiples aspectos. Pueden limitar la posibilidad de que cualquiera de las partes hable públicamente de las negociaciones. Pueden prohibir que se mencionen detalles del acuerdo económico. Pueden impedir que se hable de los motivos de la ruptura. Y pueden, también, blindar la rutina de los hijos menores frente a cualquier exposición mediática. En los procesos de figuras públicas, esas cláusulas suelen ser amplias, técnicamente sofisticadas y respaldadas por penalizaciones económicas elevadas en caso de incumplimiento. En el caso Shakira y Piqué, según ha trascendido en diversas publicaciones jurídicas españolas, el acuerdo extrajudicial firmado a finales de 2022 incluyó precisamente este tipo de cláusulas. Las dos partes se comprometieron a no revelar detalles concretos del acuerdo económico. Se comprometieron también a no hablar públicamente del proceso de mediación que les permitió llegar al pacto. Se comprometieron a no exponer a Milan y Sasha a ningún tipo de comunicación mediática sin autorización del otro progenitor. Y, sobre todo, se comprometieron a no realizar declaraciones públicas que pudieran ser interpretadas como hostiles hacia el otro. El alcance exacto de cada cláusula permanece confidencial, como es habitual en este tipo de acuerdos. Pero las pautas que ambos han seguido en sus apariciones públicas posteriores reflejan, según expertos legales consultados por la prensa española, la presencia de un marco contractual muy estricto. La pregunta lógica es, ¿qué pueden entonces decir Shakira y Piqué en público? La respuesta es matizada. Pueden hablar de sí mismos. Pueden hablar de sus carreras. Pueden hablar de sus proyectos. Pueden incluso hablar de sus sentimientos personales sobre la separación, siempre que lo hagan en términos generales, sin nombres específicos y sin revelar información confidencial sobre el otro. Por eso Shakira, en sus entrevistas con Elle, con Time, con Billboard y con GQ España, ha hablado de su dolor, de su recuperación, de su nuevo capítulo. Pero nunca ha mencionado a Piqué por nombre. Nunca ha discutido detalles concretos del acuerdo económico. Nunca ha revelado información sobre la rutina diaria de los niños en Miami. Esa disciplina narrativa no es solo una elección estilística. Es también una obligación legal sostenida por penalizaciones económicas que, según expertos, podrían alcanzar varios millones de euros en caso de incumplimiento. Lo mismo aplica a Piqué, aunque su estilo personal ha sido más coloquial. En podcasts como el de El Chiringuito, o en apariciones en programas como La Resistencia, ha hablado sobre el divorcio en términos muy generales, sin nombrar a Shakira directamente y sin entrar en detalles concretos. Si te interesan estas historias contadas con respeto al marco legal y sin especulación irresponsable, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna entrega. La historia de los acuerdos de confidencialidad en divorcios famosos es larga. Ya en los años 90, casos como el de Tom Cruise con Nicole Kidman o el de Madonna con Sean Penn habían establecido el principio de que el silencio podía ser comprado,
contractualizado y protegido legalmente. En la década de 2010, casos como el de Brad Pitt y Angelina Jolie, el de Jeff Bezos con Mackenzie Scott o el de Bill Gates con Melinda French refinaron el modelo. En cada uno de esos casos, las cláusulas de confidencialidad fueron tan importantes como la propia división patrimonial. En el ámbito hispano, sin embargo, no había muchos antecedentes de este nivel de sofisticación legal. Casos previos como el divorcio de Penélope Cruz y Javier Bardem, cuando aún eran novios famosos, o la separación de Maluma con varias parejas conocidas, habían funcionado con esquemas mucho más informales. El caso Shakira-Piqué se convirtió, en cierto modo, en el primer divorcio hispano comparable en complejidad legal a los grandes divorcios de Hollywood. Lo que más ha llamado la atención de los analistas es la duración esperada del silencio. En la mayoría de los acuerdos de confidencialidad estándar, las cláusulas tienen una vigencia limitada: 5 años, 10 años, en algunos casos extremos, 15. En el caso de Shakira y Piqué, según reportes en la prensa especializada española, las cláusulas habrían sido diseñadas para extenderse hasta que Milan y Sasha cumplan 18 años. Es decir, hasta aproximadamente 2033 en el caso del mayor. Eso significa que durante al menos una década entera, las dos partes no podrán contar públicamente detalles concretos del proceso. Tampoco lo podrán hacer por extensión sus familiares directos, sus colaboradores cercanos, ni sus equipos legales. Cualquier filtración significativa podría activar las penalizaciones contractuales. Esa estructura, diseñada principalmente para proteger a los niños, tiene también un efecto secundario muy importante. Garantiza que los detalles del divorcio no se conviertan en producto de la prensa rosa durante años. Y en el proceso, otorga a las dos partes una protección emocional muy real. Pero los acuerdos de confidencialidad también tienen costos. El primero es el costo emocional. Ambas partes deben procesar internamente situaciones que no pueden ventilar públicamente. Eso, según especialistas en salud mental, puede prolongar el duelo y dificultar la elaboración del proceso. El segundo es el costo narrativo. Una parte que se sienta agraviada por el otro no tiene un camino legítimo para contar su versión sin violar el acuerdo. Eso genera frustración acumulada que, en algunos casos, termina filtrándose de manera indirecta. Algunos críticos han argumentado que las canciones post-divorcio de Shakira, especialmente BZRP Music Session número 53, podrían ser interpretadas como una forma artística de eludir las cláusulas de confidencialidad. La cantante, sin embargo, siempre se ha cuidado de no usar nombres directos. Y técnicamente, una canción no constituye una violación de un acuerdo de confidencialidad civil mientras no revele información específica y verificable. El tercer costo es el costo histórico. Los detalles que nunca se cuenten quedarán perdidos para la historia. Los biógrafos del futuro tendrán que reconstruir el caso a partir de filtraciones parciales, declaraciones públicas y análisis de canciones. Hoy, varios años después del acuerdo, el modelo Shakira y Piqué se ha convertido en una referencia silenciosa para abogados de familia de todo el mundo hispano. Bufetes especializados de Madrid, Barcelona, Miami, Ciudad de México y Buenos Aires han incorporado cláusulas similares en sus contratos para clientes de alto perfil. La protección de los hijos, la separación clara de las identidades públicas y la limitación temporal de la confidencialidad se han convertido en pilares estándar de cualquier divorcio de celebridad importante. Para el público en general, esa misma estructura ha generado, paradójicamente, más curiosidad. Cuanto menos se cuenta oficialmente, más se especula. Cuanto más se protege la información, más valor adquiere cualquier filtración menor. Esa dinámica, contraintuitiva pero observable, es uno de los efectos secundarios más interesantes de los acuerdos de confidencialidad modernos. Si esta historia te ha resultado útil para entender cómo funciona el silencio contractual en el mundo del entretenimiento, suscríbete, comparte el vídeo y déjanos en los comentarios qué otro caso de figura latina te gustaría que analizáramos desde el punto de vista legal en el próximo capítulo del canal.